Y el que resiste esta autoridad, resiste a Dios y trae condenación. Entonces, hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Le damos gracias a nuestro hermano Josué. Bienvenido, hermano Josué. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, santos. Gracias por su disposición, hermanos. Y hermanito Josué, edifíquenos, por favor, que ese es el punto central del ministerio de los hermanos, edificar a Cristo en los creyentes, la economía de Dios. Amén, amén. Hermanos, muy buenas noches, hermano José, buenas noches y hermanos y hermanas, qué gusto poder estar nuevamente en esta reunión. Como el hermano nos comentó, vamos a tener una segunda parte de este mensaje. Es un mensaje realmente extenso, eh, pero los invitamos a que vayan y puedan, ya sea que adquirir estos tomos o que vayan a lsm.org y puedan leer estos mensajes detenidamente. Les aseguro que cuando ustedes los lean, van a ser alumbrados por el Señor. Muy bien, la semana pasada empezamos a ver este mensaje relacionado con la autoridad de la iglesia. Y pues la parte que logramos avanzar, la parte que logramos tocar es una donde nosotros somos expuestos y vemos cómo desde Lucifer, a partir de Lucifer, y de ahí toda la creación, tanto la preadamítica como la actual, tiene por naturaleza rebelarse contra la autoridad de Dios. Esa es la naturaleza. Eso es lo que hace. A eso se dedica. El mundo, la educación hoy día, a eso se dedica, a explicar, a enseñar de que nadie te puede decir nada, tú decides lo que vas a hacer y eso, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia, la iglesia tiene, la iglesia es, eh, es aquella que puede o que tiene como objetivo manifestar y expresar la autoridad de Dios en la tierra. Eso fue desde el principio. Desde el principio ese fue el objetivo con el hombre, ¿verdad? Y recordemos que el propósito de Dios es que hoy día, ¿verdad? El propósito de Dios es que el hombre pues le reciba, le contenga y luego por medio de crecer dentro de él llegue a expresarle y luego representarle, lo cual indica ese poder, ¿verdad? En lo cual indica o lo cual muestra el poder de Dios, que es necesario que esté en la tierra, que es necesario que se manifieste, que se vea, porque hoy día es algo de lo cual carecemos. Y pues quiero, ¿cómo se llama? Eh, recordar algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Miren el caso de Adán y Eva. El caso de Adán y Eva, ellos recibieron de parte de Dios una buena medida. Bueno, Adán recibió la autoridad de Dios para sojuzgar todas las cosas, para administrar todos los asuntos, ¿verdad? Aún, bueno, todos los asuntos que existían en ese momento. No se sujetaron a la autoridad de Dios, sufrieron pérdida. ¿Ven esto conmigo? ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron, se rebelaron. ¿Qué sufrieron? Pérdida. Más adelante, la humanidad se llena de pecado, ¿verdad? No busca la autoridad de Dios y es eliminada por medio del diluvio. Sufrió la humanidad pérdida, pero escogió Dios a alguien, ¿verdad? De Adán y Eva escogió Dios a Abel, ¿verdad? Y representa algo que se recobró de ahí. De la humanidad prediluviana, solo Noé y su familia, pero la humanidad sufrió pérdida. Después la humanidad, después del diluvio, la humanidad se vuelve a rebelar contra Dios, siendo la humanidad muy unida, muy fuerte. Viene Dios y los dispersa. Otra vez, el no sujetarse a la autoridad, ¿qué trae para el ser humano? Pérdida. Para Dios también, porque Dios tiene un propósito.
Y el propósito de Dios es que el universo sea equilibrado, ¿verdad? Lo exprese, lo represente, y y su poder se vea afectando o influenciando todas las áreas del universo. Pero hay una rebelión constante, ¿verdad? De eso aparece, nos saltamos a un ejemplo positivo. Nos saltamos a un ejemplo positivo en el caso de Abraham. Abraham es llamado y él es un ejemplo en varias cosas. Y se le dice padre de la fe, si no estoy mal. Pero no es lo más representativo, lo más importante desde la perspectiva de Dios de Abraham. ¿Qué es lo más importante? Que Abraham era alguien que sabía obedecer, que sabía sujetarse. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, se sujetó, ¿verdad? Y a raíz de que este hombre era un hombre obediente, Dios le empezaba a prometer, ¿verdad? Y lo bendecía. Mire, el caso de Abraham es totalmente contrario al caso de Adán y de Eva, al caso de la humanidad preadamítica, al caso de la humanidad después del diluvio, de la humanidad prediluviana, perdón, y luego la humanidad después del diluvio, que desobedecían, se salían de la autoridad de Dios, sufrían pérdida. Pero Abraham no. Abraham se sujetaba a Dios, se sujetó a Dios. ¿Y qué es lo que experimentó él? La bendición de Dios. Era un hombre que era próspero. Dios lo respaldaba a él en todo lo que hacía. Dios le daba una indicación y él obedecía. Le daba una indicación y él obedecía. Así que Abraham es un ejemplo, un modelo de sumisión. Si estamos hablando de la autoridad de la iglesia, nos referimos a la autoridad de Dios, porque la iglesia proviene de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, Jesucristo, el segundo de la Trinidad, es Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, pertenece a Dios. Entonces la autoridad que pueda recibir la iglesia es la autoridad de Dios. Y de esa autoridad estamos hablando. ¿Qué tipo de autoridad es la autoridad de Dios? Aquí me guardé un versículo, espérenme a ver si lo encuentro. En Hebreos 1.13 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice otras cosas, pero Dios es quien sustenta todas las cosas. Todas las cosas por Dios fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ese es Dios. Entonces, para que las cosas subsistan, se necesita que estemos sujetos a la autoridad de Dios. Mire lo que pasa hoy día en el mundo. ¿Qué pasa con la humanidad? No busca sujetarse a la autoridad de Dios. Y mire cómo está la humanidad, en decadencia. En decadencia. Es una barbaridad. La sed de poder, en vez de sujetarse a Dios, de someterse a Dios, buscan enriquecerse por un lado y la oposición de Dios trae esa desgracia que estamos nosotros experimentando como raza, como humanidad. Es algo impresionante que no debemos dejar pasar. Miren cómo en nuestros países, en vez de que se viva prosperidad, abundancia, uno empieza a hablar, pero solo es un ejemplo y no quiero como que vea que esto es polémica, sino que quiero que veamos todos la situación que vivimos por causa de la falta de sujeción a la autoridad de Dios. ¿Verdad? ¿Tenemos mejor salud? No, ¿verdad? Estamos más enfermos. Ahora las enfermedades que se tenían antes a cierta edad, ahora se tienen 10, 20 años antes. Por poner un ejemplo, en cuanto a la salud, en cuanto a la infraestructura en nuestros países, miren, es lamentable. Tenemos esos países en Europa y esas carreteras y esas cosas que tienen tan impresionantes, ¿verdad? O en Asia, tan impactantes. Pero eso es por causa de la falta de sujeción al Señor. La autoridad de Dios no les interesa. Aunque, decía el hermano Neisser al principio, todas las
edades han sido puestas por Dios, ¿no? Eso es un hecho, ¿verdad? Eso es un asunto que también tenemos que ver. Pero démonos cuenta, ¿verdad? Que carecemos de esa intención, de ese interés en sujetarse. El hermano aquí dice el mensaje, mire cómo es el mundo, ¿verdad? En el mundo, usted le dice, y eso que este mensaje fue dado hace algunos años, hace unos buenos años. En el mundo usted le habla, por ejemplo, el caso de la sujeción de la esposa al esposo, ¿verdad? Hoy día las muchachitas o las jovencitas no están dispuestas a sujetarse a un hombre. No, aquí es 50-50. Aquí sí, la mitad mandas vos y la mitad mando yo. ¿Y eso qué es, verdad? Ciertamente la administración de la casa y cosas prácticas del hogar no nos vamos a meter nosotros. ¿Qué va a estar haciendo usted ahí que va a comprar usted el pollo y trae lo que no es, verdad? O cómpralo. O sea, no. Esas cosas administrativas del hogar es de las hermanas. Mire cómo es en la iglesia. Los hermanos estos enseñan y dicen que el asunto de la labor de los niños que lo coordinen las hermanas. Aún las situaciones relacionadas con los jóvenes. Es algo que ellas pueden hacer. Pero, ¿verdad? En el mundo se ve de esta manera. Los hermanos, los hombres, no estamos dispuestos a consultarle a Dios todas las cosas. Pero la iglesia nos presenta o nos da la posibilidad. Hay un entorno, ¿cómo se dirá? Sí, un entorno o la instalación, digamos, donde hay una característica fundamental para que tenga la existencia la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y eso es la sujeción o la sumisión. En la iglesia debe practicarse esto, ¿verdad? Están todos sujetos, como dice esto, los unos a quienes, a los otros. Amén. Están sujetos a los ancianos, porque ellos velan por vuestras almas. Y viene una serie de sujeción, ¿verdad? Hijos, obedeced. Eso es lo que enseña la Biblia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿verdad? Entonces es una cuestión de que en la iglesia no existe aquí me mando yo, ¿verdad? Aquí no existe mi cuerpo, mi decisión. En la iglesia existe toda una infraestructura, ¿verdad? En donde la característica principal es la sujeción. Entonces, volvamos un poco al caso de Abraham como un ejemplo positivo. Después de todos estos ejemplos negativos que les digo, no se han acabado, todavía siguen, ¿verdad? Todavía sigue esto. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que no somos personas de sujeción. Por ahí está el hermano Juan Gómez, así, ¿verdad? Él creo que nos comentó la otra vez que estuvo en la milicia, en el ejército, ¿verdad? Si no estoy mal. Aquí tenemos, ahí está. Entonces, en el ejército, pues por lo que he oído, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar para el ejército y de verdad no quise. ¿Sabe por qué? Porque no quiere uno obedecer, ¿verdad? Estar ahí que tiene que saludar, estar ahí que tengo que... No, eso no. Yo quiero otro trabajo civil. Porque no nos gusta obedecer, ¿verdad? Porque no nos gusta obedecer, no está en nuestra naturaleza. ¿Por qué se enoja o por qué uno a veces renuncia? Porque me quiere mandar. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema. No seguir instrucciones también, ¿verdad? No poner atención. Bueno, pero volvemos al asunto de Abraham. Abraham fue alguien que era útil para Dios. Pero mire, el asunto de ser útil para Dios, no lo piense de una manera muy religiosa, ¿verdad? Muy objetiva, ¿verdad? Es que da muchos mensajes, es útil para Dios, ¿verdad? O él o ella sirve de tal forma, es útil para Dios. Útil para Dios es alguien que se sujeta a Dios, que se sujeta a Dios en las cosas más mínimas. Mire lo que le decía Dios a Abraham: ve para acá, vete para allá, vaya para allá. Ese era el asunto, porque Abraham estaba recorriendo la tierra, a lo ancho, a lo largo, a lo diagonal. Esa es una figura de algo que a Dios le interesaba que nosotros aprendamos el día de hoy. Pero Abraham era útil especialmente, no porque él creyera en Dios, y porque así es el hermano, él se le denomina el padre de la fe, pero no es lo principal o la principal característica que debemos ver en Abraham, sino que era sumiso. Eso es lo que Dios espera de alguien. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted, ¿qué le dice?
¿Qué le dice usted a Dios? ¿Cuál es el diálogo que tenemos con Dios nosotros? ¿O cuál es la interacción que tenemos con Dios? ¿Sabe cuál es la interacción que tenemos con Dios? No comas eso. ¿Cierto o no? No te pongas ese vestido. Vete por allá. Levántate a orar. Lee la Biblia. Reúnete. ¿Verdad? Sujétate a los santos. ¿Verdad? No le digas eso a tu esposa. Y a las esposas, ¿verdad? No le digas al esposo. Haz esto. Ocúpate de aquello. Esa es la interacción que tenemos con Dios. ¿Qué es lo que está dando Dios en todo momento? Instrucciones, ¿verdad? Está dando instrucciones, está dando mandatos, está dando órdenes. ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Claro que Dios nos consuela, Dios nos abre su palabra para conocerlo a Él, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que hace eso. Claro que lo hace. Pero en esencia, Dios nos está guiando todo el tiempo, por decirlo de una manera. Nos está diciendo qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? No crea usted que Dios solo le revela, la relación con Dios o la interacción con Dios es que me está revelando misterios y cosas, ¿verdad? Y que pues es importante, por supuesto, porque nos permite conocer a Dios, cómo Él habla, cómo Él actúa. Pero mire cómo es la figura de la interacción de Dios con Israel en el desierto, lo cual nos representa a nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo se presentaba Dios? Sí, con la columna de nube. En la noche con la columna de fuego. ¿Y cuál era el asunto de la columna de nube? Sí, que era dar sombra y que estuvieran fresquitos. No crea que solo es eso. ¿Qué hacía esa nube de día de repente? Se empezaba a mover. ¿Y eso qué significaba? Que Dios quería que el pueblo de Dios se moviera. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios en el momento que se movía la nube? A recoger todo el asunto, muchachos. A recoger todo. Porque la nube se está moviendo y Dios quiere que nos movamos. De igual manera era en la noche. ¿Qué hacía la columna de fuego? Pues está bien alumbrar, de acuerdo. Y que sí, que la luz, de acuerdo. Pero esa columna se movía y entonces de noche a movernos. Porque hay que darle 40 años vuelta a este desierto. Pero vea esta situación. ¿Qué es en esencia lo que sostuvo, lo que sostiene y lo que mantenía vivo a ese pueblo? Que seguía la orden de Dios. A ver, cuando no se sujetaba el pueblo, perdía, sufría pérdida. No quisieron esperar a Moisés. Ah, vaya. Se pusieron a... ¿Y sabe qué era lo peor? Y de esto habla este mensaje en uno de los puntos. Ya no vino Moisés. Y sí, Jehová haznos un Dios, ¿verdad? Y le vamos a decir a ese Dios que Él nos sacó de Egipto. Y así dijeron. Y el mismo Aarón lo dijo. Y todavía dice como queriendo tener un atenuante. Pero mañana le hacemos fiesta a Jehová. Hoy le damos a esto y mañana le hacemos fiesta a Jehová. Ay, ay, ay. Pero ya puso a Dios para mañana. Eso es la idolatría. Y eso es lo que no soporta. Una de las cosas que a Dios desagrada mucho. La idolatría. ¿Y de dónde viene la idolatría? De no querer adorar a Dios como Dios pide que lo adoremos. Entonces Dios es amoroso, sí, Él nos trata con amor y nos atrae con lazos de amor, pero Él con sus palabras de amor nos quiere decir qué hacer, nos quiere decir a dónde ir, nos quiere decir, y esto molesta, ¿verdad?, al humano, y esto no nos gusta escuchar, no nos gusta. Mejor díganos cómo cantar himnos, ¿verdad? Mejor díganos otra vez cómo se lee tal cosa, mejor díganos otro asunto, ¿verdad? Mejor díganos cómo perdonar. No, hermanos y hermanas, esto va avanzando. Y a medida que avanza, Dios pide más, ¿verdad? Hemos escuchado que nuestro corazón es como una casa llena de habitaciones. Ah, bueno, está pidiendo, ¿qué pide? Obediencia, obediencia, obediencia. A ver si encuentro eso. Obediencia. Obediencia. Entonces, cuando obedecemos al Señor, todo nos va bien. Cuando seguimos la indicación del Señor, está la bendición de Dios. Cuando no seguimos,
lo que el Señor está diciendo. Mire, cada vez que el pueblo del Señor desobedecía y volvía a los ídolos, cautivos. Pero estos corrían a los ídolos, ¿verdad? Corrían a los ídolos. Amén. La autoridad de Dios, ¿por qué es tan necesaria? Porque equilibra todo. Cuando Dios establece su autoridad y nosotros le permitimos, aunque esto suene un poco arrogante, pero es así porque Él es caballeroso. Él toca la puerta y llama. Si abrimos la puerta, Él entra. Entonces, esto es así. Dios quiere establecer su reino. Establecer que el pueblo de Dios, que somos nosotros, hagamos su voluntad. Eso quiere, ¿verdad? ¿Y eso a qué se refiere? Otra vez a lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Yo quiero tu corazón, ¿verdad? Eso quiere Dios porque aparte Él nos compró. Ni siquiera somos de nosotros. Pero esa es la pugna. Y esa es la pugna que existe. Y es donde a veces nosotros sufrimos pérdida, ¿verdad? Miren, después del caso de Abraham, y a Abraham Dios le dijo, ¿verdad?, que sus descendientes iban a ser esclavos en Egipto, lo profetizó. Y después de unos años largos, Dios levantó a Moisés. Pero mire, pues, vamos a empezar a ver. Primero vimos a Adán y a Eva, no obedecieron, perdieron. La gente en el tiempo de Noé no quiso seguir al Señor, perdieron. La gente después del diluvio no quisieron al Señor, perdieron. Abraham obedeció al Señor, ganó. Y de él salió el pueblo de Dios. Eso es bien interesante. Después de que pasaron varias generaciones que por supuesto no siguieron necesariamente al Señor, aunque fue soberano que fuera en Egipto, para preservar a esta simiente, ¿verdad? Después ya estando en el cautiverio, Dios levanta a un hombre que es Moisés. Pero Moisés, después de haber tenido la formación como un príncipe de Egipto, está desterrado o está huyendo, pensando que lo quieren matar, pero él se encuentra con Dios y recibe una lección. Muchos se enfocan en que Moisés vio el poder de Dios, ¿verdad? La vara, el fuego, la vara, la mano con lepra, y vio esas señales maravillosas, pero el enfoque que hay aquí es maravilloso. ¿Qué es lo que Dios vio en Moisés después de que él era un tipo arrogante, prepotente y demás cosas? Él llegó a ser un hombre obediente. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Moisés cuando se encontraron en la zarza? Quítate los zapatos. ¿Y qué hizo el hombre? Se quitó los zapatos. Tira la vara. ¿Qué hizo el hombre? Tiró la vara. ¿Qué le dijo Dios? Agarra la serpiente. ¿Y qué hizo el hombre? Agarró la serpiente. Métete la mano, saca la mano. El hombre era útil a Dios, ¿por qué? Porque era obediente, porque era sumiso. Y todavía le dijo, yo no puedo hablar, si no se trata de que hables, se trata aquí de que obedezcas. Vete para allá, habla con Aarón y Aarón se va a encargar. ¿Y qué hizo él? Siguió todas las instrucciones. ¿Estamos viendo este asunto? El poder y la autoridad de Dios equilibran el universo y debe ser equilibrado. ¿Y quién tiene la misión o la responsabilidad de traer ahora la autoridad de Dios y mostrarla y exponerla a la tierra? La iglesia. Esa autoridad no es una autoridad que con esto usted va a vencer la tentación. Este poder usted va a espantar a los ladrones. No. No hablamos de ese tipo de autoridad. No. ¿Cuál es la autoridad que manifiesta la iglesia? Que nos sometemos unos a los otros. O sea que aquí no hay un jefe y secuaces, ¿verdad? Aquí todos somos uno. Hermano, ¿qué hago? Aunque uno sea fuerte o prominente, usted va a ver a esos hermanos fuertes y prominentes que van a consultarle a otro. Y van a no puedo decidir yo. Juntémonos con los hermanos. Pero si tan fácil es eso. ¿Sabe cómo resolvíamos las cosas aquí nosotros? Con 3 llamadas. Hago 3 llamadas por WhatsApp, ni siquiera tenemos que hablar. Y ya se resolvió lo de la conferencia, lo de no sé qué y lo de no sé cuánto, sin que hablar.
que ir a orar 1 hora y aquel viaje de 8 kilómetros, pero se hace en 1 hora por el tráfico. No, hagámoslo. No, eso no puede ser. Eso es una organización. Entonces, la autoridad que tiene la iglesia es la autoridad de Dios. La autoridad que se tiene que ver, ¿verdad? ¿Quién es este? Decían de Jesús, ¿verdad? Que aún no sé quién le obedece. Cuando se sale de la barca, ¿verdad? ¿Quién es ese que aún los vientos le obedecen y las aguas se aquietan? Sí, pero recordemos que hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne. Al final es contra argumentos, y los argumentos son ideas. Pero en el momento que nosotros, como aquellos ancianos de Apocalipsis, agarremos las coronas y las tiremos, entonces el reino de Dios se ha acercado. Bueno, avancemos porque no ha avanzado nada. Miren, hermanos y hermanas, los israelitas lo que fueron a lo largo de la historia fue que fueron rebeldes. Eso era, esa es la lucha. Y por eso es que nos muestra a nosotros que nosotros somos su pueblo. ¿Y sabe por qué somos nosotros su pueblo? Porque hemos vencido, porque no sé qué. No, porque somos rebeldes. Eso es lo que somos. ¿Ah? Somos rebeldes. Y lo tengo aquí en un versículo. En Juan 5, bueno, no, permítanme. Así que antes nosotros éramos, creo yo, hijos de desobediencia. Bueno, lo vamos a llegar ahí. Pero bueno. Entonces este pueblo, ya avancemos bastante. En algún momento el pueblo de Israel fue gobernado o fue regido y administrado por profetas, por jueces, ¿verdad? Y estos representaron al gobierno de Dios. Pero un día, Señor, un día, quisieron ser como las naciones. Le dijeron a Samuel, queremos un rey, ¿verdad? Ponnos rey. Entonces, en ese momento, ellos desecharon a Dios. Hermano José, creo que Juan nos hizo alusión a ese versículo al principio, ¿verdad? Primero de Samuel 8:7, ¿verdad? No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Esto no significa no tengas pena, es yo fui el del clavo, no tú, pero yo fui el del problema, no tú. No. Nos indica a nosotros que en el momento de haber escogido un gobierno humano, ¿qué están haciendo? Desechando a Dios. Y de ahí viene la decadencia. Otra vez sufrieron pérdida. Mire el asunto. Está bien. Llegó Saúl. Pero Saúl, ¿qué hizo? En un momento se alejó del gobierno de Dios. Y en vez de consultarle a Samuel, ¿qué hizo? Fue con una pitonisa, una divina, una mujer que hacía cosas de magia y esos asuntos ocultos y oscuros. Esa acción que rechazó a Dios. Y a partir de ahí se acabó el respaldo de Dios. Oh Señor Jesucristo. Nosotros, si somos el pueblo de Israel, en ese momento veamos esa característica que tenemos en nosotros. No nos gusta obedecer, no nos gusta callar, ¿verdad? Bueno, salgamos de estos asuntos negativos por el momento. Llegamos a la aparición del Señor Jesús. Aleluya. La semana pasada escuché a algunos hermanos y hermanas compartir que no podemos obedecer, pero con Cristo, claro, eso es totalmente cierto. Sin embargo, tenemos que aceptar nuestra rebeldía y que separados de Cristo, nada podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos discutido? Y este asunto de sujetarnos, aunque hablé ahorita un poco del asunto de la iglesia, no es solo la iglesia, hermanos y hermanas, ¿verdad? Son las cosas más sencillas. El gobierno humano, la administración de la casa. ¿Cómo es este esquema que Dios ha establecido? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y si le podemos juntar a otro, a hijos, obedeced a vuestros padres. Lo juntamos a ese otro para tener el cuadro completo. Pero no nos parece a veces. El asunto es que no estamos de acuerdo. Solo pongamos un ejemplo del hogar. Yo me recuerdo, me da gracia ahorita, ¿verdad?
No me acuerdo qué edad tendría, tal vez unos 10 años, cuando me dijo un compañerito de clase: ¿ya te diste cuenta que tu papá y tu mamá no son familiares? Y yo me asusté. Y tiene razón, ¿verdad? O sea, son esposos, claro que ya establecieron una familia, pero vienen de familias distintas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en el hogar el asunto de ponerse de acuerdo en algunas cosas administrativas, de prácticas, es algo duro. ¿Por qué? Le digo, basado en mi corta experiencia. Yo tengo casi 18 años o 19 años de casado, no me acuerdo. Pero, pero yo le puedo decir con seguridad que en mi casa hacían las cosas de cierta manera y en la de mi esposa de una manera completamente distinta. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo ahora? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Vimos eso en un mensaje hace no sé cuántos meses, ¿verdad? Que es un asunto de perdonar. Y eso significa en este caso ceder. Pero nosotros, en vez de que lo agarremos de esa manera, donde nosotros retrocedemos, ¿qué es lo que hacemos? Imponemos. Imponemos. Pues aquí me gusta como en mi casa, ¿verdad? Me gusta tal forma, de tal otra forma. Todo al contrario. Pero bueno, aparece el Señor Jesús. Aparece el Señor Jesús, el elegido de Dios. Este hombre maravilloso. Este hombre dijo que él solo hablaba lo que escuchaba del Padre. Por favor, póngale atención a esto. Póngale atención a esto. Solo lo que hablaba, solo lo que escuchaba del Padre. Él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, perdón. Esto es Juan 5:19. ¿Qué nos muestra esto? Sujeción. El hermano aquí usa la palabra sumisión. Pero sumisión, sujeción, ¿verdad? Sujetarse a quién, ¿verdad? A la cabeza, a la autoridad. Es que la autoridad, hermanos y hermanas, ¿dónde está la autoridad de Dios? Está en usted. No para que usted sea alguien que mande, no. Es para alguien, está en usted para que lo mantenga equilibrado. ¿Usted a quién se va a sujetar? A Cristo, su cabeza. A Cristo, su cabeza, que le dice qué y qué no. ¿Qué hacía el Señor? No buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Ahí mismo en Juan 5, versículo 30. Que se nos grabe esto. ¿Eh? No buscaba su propia voluntad, y aún en la oración del Getsemaní, ¿verdad? Entonces, este hombre se sujetaba completamente a la autoridad de Dios. Con razón, ¿verdad? Multiplicaba los panes, y no digamos solo porque es que él era Dios y era poderoso y esto y lo otro. En esencia estamos viendo cuál es la razón por la cual Dios, digámoslo así, respalda o hace que sucedan las cosas. Sucede todo lo que está bajo su autoridad. Todo lo que está bajo su autoridad va bien. Todo lo que sucede bajo su autoridad va con bendición. Todo lo que sucede bajo su autoridad prospera. Hay un relato, un pequeño pasaje que no recuerdo la cita. Si alguien lo puede poner ahí en el chat, le voy a agradecer. Pero acorralaron a Jesús, acorralaron a Jesús, acorralaron a Jesús, creo que hasta un borde, ¿verdad? Y luego solo se detuvo y caminó y todos se hicieron a un lado, ¿verdad? No era el momento, pero digo esto porque él tenía esa capacidad porque se sujetaba. Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Eso es lo que nos está mostrando a nosotros Dios en esta noche. La autoridad de Dios sostiene todas las cosas. Entonces nosotros debemos aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Cada quien va a tener su propia experiencia, pero la iglesia es el entorno apropiado donde la autoridad de Dios se debería manifestar. Entonces en la iglesia no deberían haber rebeliones, divisiones, disensiones y todos esos problemas que no están. Este famoso es que no estoy de acuerdo. Lucas 4:20. Gracias, mi hermano Juan, donde está ese relato que acabo de mencionar, que acabo de comentar. Pero con razón, ¿verdad? Con razón.
Decía el Señor, vayan a tal lugar, pero es que él estaba haciendo lo que le estaba diciendo el Padre que hiciera. Vayan a tal lugar, ahí voy a ver un burrito. Y solo lo agarren y se lo van a dar sin problemas. Vayan a tal lugar y ahí va a estar un lugar ya listo para que participemos de la Pascua. ¿Verdad? El Padre le decía, esto es lo que va a pasar. El Hijo hacía simplemente lo que le decía el Padre. Entonces en la iglesia debe existir esa sujeción. En el hogar debe existir esa sujeción. En usted y en mí debe existir este principio, esta sujeción como un principio latente, como algo presente en todo momento. Iba a decir esto, pero no lo dije. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos. Aquí va a argumentar y aquí va a decir, estoy inconforme con eso que han decidido. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. ¿Y eso de dónde viene? Acuérdese. Me levantaré, subiré, me sentaré. El mismo pensamiento. El mismo pensamiento desde antes que existieron todas las cosas. Y eso causó el desequilibrio. Eso causó el desequilibrio que vemos de Génesis 1.1 a Génesis 1.2. Hubo una rebelión, ¿verdad?, de toda esa creación contra la autoridad de Dios. ¿Qué pasó? Bajo el agua, bajo el vacío y bajo la oscuridad. La iglesia debe exhibir la autoridad de Dios. ¿Cómo la exhibe? No son obras poderosas, porque las obras poderosas simplemente suceden, pero suceden cuando está ese cuerpo sujeto a la cabeza y los miembros los unos a los otros. Aleluya. El Señor Jesús, mire otro ejemplo del Señor Jesús, que hay un montón, ¿verdad? El Señor Jesús, quien es Dios mismo, Él no consideró el ser igual a Dios, porque quiere decir que Él es igual a Dios, como algo a que aferrarse. Cuando fue la encarnación, eso pasó con Jesús. Siendo Dios, Él no consideró esa digámoslo así, ese estatus, esa comodidad, sino que se despojó y se sometió completamente a la autoridad de Dios. ¿Cuál era el designio de Dios? Hay que hacerse hombre. Hay que hacerse hombre. 9 meses en el vientre de una madre. ¿Cómo va a ser mi razonamiento? Imagínense, solo se me está ocurriendo eso. ¿Y cómo voy a pensar en ese tiempo? No lo sé, ¿verdad? Pero vas a estar adentro de un vientre de una humana, que es nuestra creación, nuestra criatura, 9 meses. Amén. Y se sujetó el Señor a las autoridades delegadas, aún siendo niño. Cuando se quedó y regresó, el niño ya crecía obediente, le dieron un ajuste, ¿verdad? Ajustaron. Y ya más tarde en su ministerio, ¿cuál es la cara? Viendo una moneda. Den al César lo que es del César. Hay que pagar impuestos. Hay que hacer, no, si las autoridades están puestas ¿por quién? Por Dios. Ahora, ¿qué logró Jesús? Porque estamos hablando estamos hablando en este momento del Señor Jesús, y quisiera hablar de los que sí hicieron la voluntad de Dios. ¿Quiénes hicieron la voluntad de Dios en estos ejemplos que hemos visto? El primero, ¿quién fue? Bueno, el primero sería Noé, ¿verdad? Que no lo pusimos de buen ejemplo a él, pero es un excelente ejemplo, ¿eh? Dios le dijo que predicara que iba a llover, y en ese tiempo, según el relato, no llovía. En esos tiempos primigenios no caía agua del cielo, sino que salía un vapor. ¿Sabes cómo sería ese tiempo extraño? Y Dios le dijo, pues tienes que hablar que va a llover y que hagan un barco y que te ayuden. Ese era el evangelio de ese momento. Y el hombre obedeció. ¿Y en qué resultó? Que Dios lo preservó a él, a su esposa, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Obedeció, ¿verdad? De ahí nos pasamos a Moisés, ¿verdad? No piensen todas las maravillas y esto y lo otro. Y que él era el hombre más manso, ¿no? Él era el hombre más obediente en todo caso, ¿eh? Ese era Moisés. Eso le valió. No haga mucho, pero obedezca. No se trata de lo que es que yo hago de todo, pero rebelde. Esos son los que dicen, en tu nombre hicimos, yo no los mandé.
En tu nombre no sé qué, yo no les mandé. ¿Ah? No sea de esos, ni de esas, ¿verdad? Que va a ser murmurando, no, así no sirve, así no sirve. Bueno, con los positivos, ¿verdad? Estábamos, dijimos, bueno, Abraham, de ahí Noé, Moisés, pero miren lo que causaron cada uno. ¿Eh? Abraham, Dios lo bendijo, y de él, mire, venimos nosotros espiritualmente. ¿Qué cosa más maravillosa por la obediencia? Ahora adelantemos por cuestiones de tiempo. El Señor Jesús. Cuando llegó a la cruz, porque esa fue la mayor muestra de obediencia, Dios lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo, haciéndolo Señor y Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doblara de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesús es el Señor. Y sabe, eso está en Filipenses 2 del 5 al 11. Pero esto causó que la iglesia viniera a la existencia. Bueno, de hecho en su muerte, ¿eh? Cuando salió del sangre y agua. ¿Producto de qué? De la obediencia. ¿Producto de qué? De la sujeción. ¿Producto de qué? De la sumisión. Entonces, hoy, ¿qué anhela Dios con este asunto de la autoridad? Dios anhela que ahora, pues, con Jesús es diferente a Abraham, a Moisés, ¿a quién más dijimos? A, bueno, Moisés, Abraham, Noé. De esos del Antiguo Testamento, pues muy bellos ejemplos y demás. Pero con Cristo, a pesar de, bueno, por supuesto que es Dios, hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? Que ahora la vida de sujeción que Cristo llevó en la tierra sea ahora manifestada por medio de la iglesia. Y nosotros tengamos la posibilidad de ser sujetos y obedientes. Ahora sí, como decían la semana pasada, por medio de Cristo. Pero ¿por medio de qué de Cristo? Por medio de que nosotros permitamos que la vida de Cristo ocupe todo nuestro ser. Porque no es un asunto que sí, que Cristo lo haga. Sí, pero Cristo lo hace con nuestra cooperación. ¿Cuál es nuestra cooperación? Permitirle a Él. ¿Y cómo le permito a Él? Ejercitando mi espíritu. Cuando venga la situación y usted ya quiera opinar, ejercite su espíritu. Y entonces la vida de Cristo, que es una vida sumisa, va a manifestarse en usted. Aleluya. Y ya nos pasamos un poco de minutos, pero quiero mencionar nada más el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, todo se trata de sujetarse. Y quiero que lo veamos, ¿verdad? Que lo veamos, porque nos causa molestia por nuestra naturaleza caída. Causa esa molestia. No, a mí no me van a mandar, yo subiré, yo me levantaré. Ese es el asunto con nosotros. ¿Ah? Yo no me voy a dejar, yo no estoy de acuerdo. Ahí estamos, no estamos de acuerdo con la autoridad de quién, de Dios. No me rechazaron a mí, sino no te rechazaron a ti, sino a mí. ¿A qué se refiere? A que nosotros, cuando nos rebelamos, no nos estamos rebelando contra el hermano. Ahí está el hermano José, con él me voy a rebelar. No me estoy rebelando contra él, me estoy rebelando contra Dios. No me estoy rebelando contra mi papá, mi mamá. Estamos oponiéndonos, levantándonos contra la autoridad que Dios ha delegado. Hay mucho más que decir y que compartir. Los invitamos a que vayan a ese mensaje maravilloso. ¿Ah? Y pues yo me detengo acá, hermanos y hermanas. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, Santo. Hermanito, ay, perdón. Recording stopped. Hermanito, la próxima semana, ¿qué? ¿El primer anexo de este capítulo? Ah, seguro, seguimos aquí hasta que se acabe, ¿verdad? Amén. Si les Listo, parece hermano. bien, Ahí está bien. tenemos el primer anexo que es una vida flexible. Es un anexo de este capítulo. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, qué tema tan maravilloso. Señor Jesús. Recuerde lo que les dijo el Señor. Por tanto, id. ¿A quién toca hacerle caso? A Él. A Él, hermanos.
porque cuando nos paremos frente al tribunal, Cristo decía un hermano, no hay una buena disculpa para decirle al Señor por qué no fuimos. ¿Y no fuimos qué? A obedecer, a obedecer. No fue que el hermano, fue que mi suegro, fue que mi suegra, fue que mi mujer, fue que mi esposo, fue... No, hermanos, allá no va a haber ninguna buena excusa para el Señor. Tenemos que tomar esa autoridad y no ser rebeldes. Hacer caso al Señor, obedecer al Señor en los casos que nos dio del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo hay muchos. Es bendición, es prosperidad y el Señor es un Dios integral en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, la salud, las finanzas. Cuando somos rebeldes viene el juicio, hermanos. Viene la escasez, viene como que, ¿por qué se me viene todo esto encima? Porque nos comenzamos a decir, yo subiré, yo me levantaré, yo no hago eso, yo hago lo que creo que tengo que hacer y nos rebelamos, hermanos. Recordémonos Romanos 13:1, toda autoridad es delegada por Dios y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación. Eso nos dijo el hermano, el Señor, eso nos dijo el Señor por medio del hermano. Yo no le hago caso al hermano, sino al sentir interno que el Señor me pone y que me pone el hermano a decirme, vamos, y hace sentir esa, vamos, yo no me levanto, yo no me subo, simplemente obedezco. Hermanitos, tenemos 2 minuticos por cada uno. Vamos a abrir nuestros micrófonos, vamos a dar la mano. Este tema es maravilloso, hermanos. Y la hermana Luz Linda, ni les manda 2 minutos, hermanito. Amén, hermanitos, aleluya, aleluya, sí, hermanos, qué maravilla. Hermanos, el Señor fue el mejor ejemplo de sumisión. Él se sometió en todo al Padre. Y bueno, nosotros tenemos la iglesia, tenemos ese cuerpo maravilloso de Cristo que está sujeto también al Señor. Y, y Él en todo nos dio un ejemplo de sumisión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos ha mostrado diferentes momentos en que Él en todo al Padre honró. Amén. El regalo más grande que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo y nosotros no tenemos excusa para no obedecer, porque el mismo Espíritu Santo nos ha sido dado como arma para que el Señor se lo da a quienes lo obedecen. Entonces, si nosotros nos sometemos tanto al cuerpo de Cristo, al Señor y a esa autoridad delegada que Él siempre ha colocado, hermanos, vamos a ser realmente bendecidos. Gracias al Señor porque ese Espíritu maravilloso nos está guiando a toda verdad y nos está dando la manera y el de ser sumisos ante el Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo tú nos estás diciendo. Te damos gracias porque tú mismo fuiste un ejemplo de verdadera sumisión. Y te damos gracias porque entre más nosotros seamos sujetos, anulamos el principio de la rebelión que siempre está presente en cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el mejor ejemplo de sumisión ante el Padre. Y gracias porque toda la autoridad te pueda delegada a ti, precisamente por ser un ejemplo maravilloso de sumisión en este universo. Si nosotros nos sometemos, en realidad vamos a ser bendecidos, en verdad vamos a ser privilegiados, porque el Señor siempre nos va a respaldar en todo. Amén, hermanos. Amén, hermana. Hermano Juan Gómez, buenas noches, santo. Juan. Hermano José, Neisa, hermano Josué, buenas noches. Damos gracias, Señor, por este mensaje tan precioso que el Señor nos está hablando a través de nuestro hermano Josué. Y me gustó esa parte que el hermano decía que Dios está interactuando constantemente con nosotros, pero yo me preguntaba, nosotros así sí lo escuchamos, hermanos. A veces sí hacemos, sí estamos sometiéndonos a la autoridad o a lo que Él nos habla. Estamos haciendo su voluntad, Señor Jesús. Porque a veces nos pasa como le pasó a Abraham, que el Señor le decía, yo te daré descendencia, pero él pensó, eso no escuchó lo que el Señor le está diciendo y vea que nació Ismael. Señor Jesús, Dios solo nos pide obediencia, mis hermanos, que comamos su palabra, que los disfrutemos, que lo alabemos,
que siempre estemos en comunión con los hermanos en unidad y unanimidad. Y todo, cuando estamos así, hermanos, todo nos va bien, somos bendecidos, como decía el hermano Josué y el hermano José Neiza. Oh Señor Jesús, porque cuando estamos en desobediencia, siempre suceden cosas, mis hermanos. Y creo que todos hemos pasado por alguna situación donde el Señor nos reargulle para que lo busquemos a Él siempre y Él sea nuestra centralidad. Tener siempre presente la lectura de Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Oh Señor Jesús, siempre tenemos que estar buscándolo, comiéndolo, bebiéndolo, que Él sea nuestra centralidad, no solo en nosotros mismos, sino en nuestros hogares y en todas las reuniones. Debemos estar sujetos, mis hermanos, completamente a la autoridad de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesús, que siempre cumplió con todo lo que el Padre decía. Oh Señor Jesús, pero que nosotros seamos también sumisos, como el Señor lo fue. La iglesia debe exhibir la autoridad de Dios cuando el cuerpo está sujeto a la cabeza que es Cristo. Pues qué maravilloso esto, hermano, que nosotros siempre estemos sujetos a todo lo que el Señor nos habla como cabeza. Amén, mis hermanos. Amén, mi hermano. Hermana Ana Lucía Arango. Hermano, bendiciones. Feliz noche. Amén, hermano. El mensaje que habla de la autoridad de la iglesia, el Señor, la única manera que nosotros podemos someternos a Dios es vivir la vida del Señor, permitir que el Señor se extienda a nosotros y que el Señor viva por nosotros y dejar que Él viva esa vida por nosotros, porque nosotros nacimos con mucha rebeldía. Y el entorno que el Señor nos pone para ver si somos obedientes o no es la iglesia. La iglesia es la que exhibe si nosotros somos obedientes o no. La iglesia está en desorden cuando estamos todos en rebelión. Entonces la iglesia se desordena y perdemos como los israelitas, que perdemos a Dios, perdemos la bendición. Si todos nos sometemos los unos a los otros y dejamos que el Señor sea cabeza de nosotros, el Señor nos tiene bajo bendición. Pero si no, la iglesia no va a recibir bendición, entonces no estamos con la autoridad del Señor. En la iglesia es el entorno, es donde nosotros somos puestos a prueba, si cuánto obedecemos. Es como los empleados en una empresa, el jefe siempre es obediente. Los empleados que más funcionan en una empresa son los obedientes. Los desobedientes, ¿quién los va a mandar a hacer algo si no hacen lo que el jefe les dice? No. Entonces, si nosotros queremos tomar responsabilidad y que la iglesia sea el entorno de obediencia y que estemos bajo la autoridad, debemos de ser obedientes, pero no lo debemos de hacer por nosotros mismos, sino que la realidad se lleva a cabo por medio de vivir al Señor. Amén. Amén, hermanita. Hermano Tarun. Amen. Oh, Señor Jesucristo. Amén. Bangladesh Torun Sarkar Lord Recovery Sevok. Oh, Señor Jesus, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesus. We tirelessly watchmen in book every day preaching the gospel Bangladesh. Lord Amen. Recovery. All brother, welcome to Bangladesh. Pray, Jesus help, Jesus help. Wonderful Lord Recovery. All country Bangladesh, Lord Recovery preaching the gospel. Witnessly was many book. Oh, say no, Jesus. Oh, say no, Jesus Christo. Amén. Oh, say no, Jesus. Amén. Oh, no. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Cristo es el Lord. Señor. Thank you, Jesus. Amen. Nuestro hermano Tarun Sarkar desde Bangladesh nos da su compartir invocando el nombre del Señor. Amén. Hermanita Luzma. Amén, mis santicos, hermanito Josué, hermanito José, y todos los hermanitos. Gracias, Señor, porque es un Padre tan amoroso. Yo pensaba en que cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres físicos, siempre nos iba mal. A mí cuando yo era desobediente siempre me iba mal.
Y el Señor nos obedientes porque Él no quiere que nosotros pasemos, nos trae bendición. Y gracias, Señor, porque el Señor Jesús nos dio el ejemplo más poderoso, más precioso. Si Él, siendo Dios en la Trinidad Divina, se sometió al Padre, obediente y obediente hasta la muerte fue el Señor Jesús. Señor, que esa obediencia a que nosotros podamos, con la que nosotros podamos obedecer. Gracias, muchas gracias, Señor, por ese cuidado tierno y amoroso. Haznos obedientes, Señor, como tú lo fuiste. Amén, Señor. Amén, hermanito. Amén. ¿Qué otro hermanito que nos dé su porción de lo que ganó el Señor hoy? Amén, santos, alabado sea el Señor. Hermanita Bella. Alabo al Señor, hermanos, por estos mensajes y porque el Señor siempre nos expone y pues nos muestra dónde estamos. Hoy fui muy bendecida desde el principio, hermanos, cuando el hermano decía el ejemplo del STAP, ¿no? Que a veces uno no respeta y se pasa el STAP. Todo lo que pude ver, hermanos, es que cuando uno no se somete a la autoridad, pues siempre pagamos consecuencias debido a nuestra desobediencia, ¿verdad? Nuestra rebeldía. Yo tuve una experiencia que precisamente me pasé un stop. ¿Y qué pasó? Que adelantito choqué, iba con mis hijas, gracias al Señor que nosotras no nos pasó nada, pero el carro quedó inservible, ¿no? Entonces, ¿qué pude ver ahorita? Que el obedecer, hermanos, nos salva de ser. Alabo al Señor por esto, hermanos. Y otra cosa en la que el Señor me expuso es que cuando el Señor nos dice, id y haced discípulos, ¿no? Porque dice que toda autoridad se le ha dado. Amén. Por tanto, Él nos mandó, y yo siempre me justifico, a veces digo, tal vez esto no es para mí, tal vez esa no es mi función. Y no, a veces digo, Señor decía, ¿no? Pero esto no se trata de que yo pueda hacer algo, sino de obedecer, Señor Jesús. Y lo que decían las hermanas, que esto de sujetarse y la sumisión, pues solamente el Señor puede hacer. Pero como dijo, necesitamos cooperar. Nosotros necesitamos abrirnos al Señor para que sea Él en nosotros haciéndolo. A veces nosotros decimos, no, pues Él dijo que va a terminar la obra, pues Él lo va a hacer. Y nosotros no hacemos nada, ¿no? Él lo va a hacer. Pero no, necesitamos nosotros cooperar porque si el hombre no coopera, el Señor no tiene manera de hacer nada. El Señor no tiene manera de moverse. Entonces, que el Señor, hermanitos, a mi oración ahorita para mí será, Señor, ten misericordia de mí porque yo necesito obedecer, hermanos, porque la obediencia trae bendición, como mencionó la hermana, la desobediencia, hermanos, nos trae consecuencias que a veces pueden ser hasta mortales. Amén. Señor Jesús. Amén, santos.